Bienvenidos a todos a este ciclo de conferencias, a un miércoles más para seguir aprendiendo, para seguir fortaleciendo nuestras defensas para poder enfrentar esta pandemia. Yo soy la doctora Fabiana Guastavino, vicepresidenta de Comosab Argentina, soy médico comunitario. Voy a presentar al doctor Damián Pellizzari. Él es médico generalista, presidente de Comosab Argentina, neuralterapeuta. Damián, buenas noches. Buenas noches, Fabi, gracias. Bueno, bienvenidos a todos, una alegría estar nuevamente compartiendo con ustedes. Gracias a todos nuestros coordinadores, a nuestro equipo de medios, Hugo, Vicentini y Silvina, creadores del video que acabamos de ver. Y bueno, y hoy vamos a disfrutar de la exposición del doctor Roberto Vitale, que ahora la doctora Guastavino lo va a presentar. Roberto Vitale, además de ser un gran amigo mío, es una persona con mucha experiencia en el tema que nos va a presentar en instantes. Bien. Bueno, tengo el agrado de presentar a Roberto Diego Vitale, que se recibió de médico en la UBA en el año 1999 y realizó su especialidad en medicina general durante 4 años en la provincia de Neuquén. Se formó como médico naturista y completó un posgrado en medicina ayurvédica en el 2001 en la UBA, y desde el año 2000 se dedica a la prevención y promoción de la salud basándose en las medicinas complementarias, la nutrición y la actividad física como medio terapéutico para el tratamiento de distintas patologías. Hola Roberto, bienvenido, muchísimas gracias. Cuando vos quieras. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. ¿Está bien el audio? Perfecto. Bárbaro. Bueno, buenas noches a todos, agradecer la invitación y voy a pasar directamente sin más preámbulos, a la presentación. Va a ser una presentación de aproximadamente 35 minutos, que fue el tiempo que me pidieron, y para esta hora me pareció razonable no hacerlo más largo, pero después aquí estoy para el debate que se quiera armar. No tengo ningún inconveniente en quedarme hasta la hora que lo deseen, porque yo voy a tratar de hacer una síntesis. Hay temas, obviamente, que no voy a poder desarrollar en su totalidad y simplemente los mencionaré. Bueno, voy a compartir la pantalla y empezamos con el tema de hoy. ¿Ahí se ve mi pantalla? ¿Se ve bien mi pantalla ahí? Un retorno. Sí, Roberto, perfecto, perfecto. Bárbaro, sí, necesito a alguien ahí, pues me siento muy solo, si no, y no sé si todavía me ven. Yo te acompaño. Bueno, temario. ¿Cuáles van a ser los temas que voy a desarrollar ahora? Uno va a ser un concepto muy importante a entender sobre los seres vivos. Después vamos a explicar brevemente en qué consiste la matriz extracelular y por qué esta es tan importante y por qué la mencionamos hoy en relación al tema del virus. El proceso inflamatorio que se produce en esta matriz extracelular y su relación con el virus, y qué relación tiene estos 3 temas con los hábitos de vida. Para eso, lo primero que quiero desarrollar, como les decía, es el concepto de seres vivos. Entonces, si vamos al reino vegetal, nosotros en el reino vegetal encontramos seres vivos. Y todo, tanto a nivel macro como microscópico, si yo puedo observar algo, voy a ver que todos los seres vivos tienden a desarrollar en aquellos terrenos donde los tipos de nutrientes y el medio ambiente les son más favorables. Por ejemplo, entonces, si yo quiero cultivar arroz, voy a tener que ir a terrenos como estos, con una temperatura como la que puede haber en Oriente, donde el arroz se da muy, muy fácil. Si yo quiero una parra para obtener un buen vino, me voy a ir más a un clima como el de Mendoza. Y si quiero cosechar caña de azúcar, me voy a ir al trópico, y si quiero cosechar hongos de pino, como hice la semana pasada, tengo que ir a un lugar donde haya pino en la época de otoño, y debajo de la capa de la pinocha se van a ver, en ese ambiente húmedo y oscuro, que desarrollan los hongos. ¿Por qué? Porque cada uno de estos se encuentra cómodo para desarrollar
en los distintos ambientes. Lo mismo va a pasar en el reino animal. Si yo quiero ver un oso polar, me voy a ir al polo, que es su medio natural. Si yo quiero ver un tigre de Malasia, me voy a ir a Malasia. Y si quiero ver un ciervo huemul o un cóndor, los invito acá a la Patagonia, donde los van a poder ver en su ambiente natural. ¿Y por qué los van a ver acá? Porque es el clima, la geografía, el medio ambiente y los nutrientes les son favorables para desarrollar en este clima y no en otro. Esta ley también se da a nivel de los microorganismos. Todo aquel que haya trabajado en un laboratorio sabe muy bien que necesito distintos medios de cultivo según el germen que yo quiera desarrollar. Si voy a desarrollar hongos, un tipo de cultivo, aeróbicos, anaeróbicos, y el medio de cultivo va a depender del germen que yo quiera desarrollar. Y en el reino humano, aunque la ciencia todavía le cuesta entenderlo, porque nos estudia como máquinas, ¿sí?, aislados de nuestro medio ambiente y metidos en un laboratorio, en un tubo de ensayo, en una placa, estudiando nuestras células como si nosotros pudiéramos limitarnos solamente a una célula, ¿no? Todavía nos estudia como si fuésemos máquinas, pero somos seres vivos. Para el que quiera, esto no lo voy a desarrollar más, para el que quiera ampliar sobre esto, les recomiendo una charla en YouTube donde habla, ahí les dejo el título, en Bases y Fundamentos de las Medicinas Naturistas, el ser humano como sistema vivo. Y ahí lo desarrollo con mejor, ¿no? Lo que quiero ir es que nosotros como seres vivos estamos atravesados por las leyes de la vida. O sea, para el desarrollo de la vida no existen terrenos buenos o malos. Solo existen distintos tipos de terrenos, donde lo más importante van a ser el tipo de nutrientes que yo encuentre en ese terreno y los factores medioambientales. Dígase temperatura, humedad, concentración de oxígeno. Esos son los factores que van a determinar el desarrollo de las distintas formas de vida. Y otra cosa interesante a observar en los seres vivos es que estos siempre se comportan como sistemas abiertos. ¿Qué significa ser un sistema abierto? Que siempre está en relación con otras formas de vida. Y establecen vínculos, establecen distintos tipos de vínculos. Ese vínculo puede ser una relación simbiótica, donde ambos se favorecen, puede ser una relación patológica, puede ser como vectores, pero siempre de una u otra manera las distintas formas de vida se relacionan. Vamos a ver un ejemplo, para ir yendo al tema de hoy. Acá les muestro un trabajo donde bien describen que si yo tengo 10 vasos contaminados con el vibrión colérico, con la bacteria del cólera, acá lo resalté, solo uno de cada 20 personas, de cada 20 individuos, van a desarrollar una enfermedad de manera grave. Entonces, ¿qué es lo que yo observo acá? ¿Quién es el causante del cuadro grave que puede matar a alguien del cólera? Si de 20 personas que toman el mismo vaso de agua, solo una desarrolla la enfermedad grave, a mí no me queda otra que pensar que los factores que determinan que sea grave o no están en el huésped. ¿Sí? Vamos a poner otro ejemplo. Si yo hago un experimento, tomo las piernas de la derecha, la pierna de la izquierda, y a ambas piernas les hago exactamente la misma herida. La voy a tratar de la misma manera, las vamos a desinfectar, las vamos a curar y las vamos a tratar de la misma manera en las dos piernas. ¿En cuál creen ustedes que hay más posibilidades que un Staphylococcus aureus se desarrolle produciendo una úlcera necrótica? Sí, pensaron bien. No hay mucho para pensar. El Staphylococcus aureus va a encontrar un terreno que le va a ser más favorable en esta pierna más que en las de la derecha. Entonces, primer concepto, no hay buenos o malos en esto, solo hay distintos tipos de terreno que favorecen el desarrollo de distintas formas de vida, dependiendo, como dije, de los nutrientes y de los factores medioambientales. Primer concepto. Vamos ahora a desarrollar en qué consiste esto de la matriz extracelular. Yo acá les voy a mostrar un corte histológico, con una tinción se denomina como hematoxilina y eosina, que son los colorantes que se utilizan, para poder ver las células. Entonces acá, ¿se ve mi cursor ahí, si yo señalo con el cursor?
Sí, Roberto. Bárbaro. Ahí les señalo, esto es un capilar, ¿sí? Por donde circula la sangre, y acá ustedes van a poder ver las células. Una célula con su membrana y con su núcleo, ¿sí? Otra célula con su membrana y con su núcleo. Pero, para aquellos que les cuesta ver esto, les voy a poner un esquema que es más claro, donde también podemos ver el capilar, la célula con su membrana y su núcleo, ¿sí? Eso que veían acá son las células con su núcleo, acá lo tenemos de manera esquemática. ¿Por qué les pongo esto? Porque esto que ven acá, alrededor de la célula, entre una célula y la otra, es lo que se denomina el espacio intersticial o espacio intercelular. En este espacio encontramos unos tipos de fibras producidas por los fibroblastos que se llaman fibras colágenas. Estas fibras colágenas forman una red, se llaman glicosaminoglicanos y proteoglicanos, algunos los deben conocer, glucosamina, coindritín, dermatansulfato, ¿sí? Son distintos tipos de colágenos que forman una red. Y esa red, acá debe haber varios médicos, si ustedes recuerdan, cuando nosotros estudiamos en primer año histología, nos decían que era tejido conectivo y que la función de esa red era como de sostén. Y así nos los presentaban, como una red de sostén y nada más. Pero, afortunadamente, con la aparición del microscopio electrónico hace no más de 100 años, esta red empezó a ser más explorada. Toda esta matriz y este espacio se empezó a estudiar con mayor ímpetu. Y por suerte llega Pissinger, que después de 20 años de trabajo publica este Matrix and Matrix Regulation, donde nos dice que todo el cuerpo funciona, ¿sí?, por medio de esta trama que la regula. Todo lo que está en este espacio. Otra persona que aportó muchísimo fue Hans-Heinrich Rekebeck, fundador de lo que se denomina como homotoxicología, donde él también estudió qué era lo que pasaba en estos espacios intercelulares, ¿sí? Y algo que también se desarrolló en este periodo fue el concepto de epigenética. La epigenética estudia las interacciones que se producen entre el medio ambiente y los genes. Yo acá les puse un dibujo, ustedes pueden ver, esta es la membrana bilipídica, que es la membrana de la célula, esto hacia arriba es el espacio extracelular, donde ella entra en contacto directo con este espacio extracelular a través de estas proteínas que actúan como receptores. Estas proteínas constantemente le dicen a la célula lo que está pasando afuera y a través de segundos mensajeros, no importa ahora eso, llevan su información al núcleo determinando la expresión genética. Entonces, el medio ambiente extracelular va a actuar directamente sobre la expresión de los genes. A eso se refiere el concepto de epigenética. Acá hay otro gráfico, ¿sí? Acá abajo a la izquierda es una foto de microscopía electrónica, así es como se ve esta matriz extracelular, ¿sí? Acá vuelvo al microscopio óptico. Esta de la izquierda es microscopio electrónico, ¿sí? Yo acá estoy viendo moléculas. Y acá, en la imagen grande, estoy viendo células. Y en este dibujo yo puedo ver que este es el jardín de las células, es el terreno donde ellas viven, donde ellas se desarrollan, donde ellas obtienen sus nutrientes, los procesan y eliminan sus desechos, ¿sí? ¿Y por qué la menciono? Este punto, este sitio, este espacio, es el punto de encuentro y de diálogo de tres grandes sistemas. En este terreno dialogan el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmune. El sistema nervioso, a través de sus terminales nerviosas y neurotransmisores, está atento constantemente de las necesidades de las células. Cual madre, cuando escucha llorar a su bebé, que inmediatamente va, así está atento el sistema nervioso. Entonces, en cuanto hace falta algo, vasodilatación, vasoconstricción, y va haciendo medidas de acción rápida. En cambio, el sistema endocrino actúa a través de las hormonas de una manera un poco más lenta y los cambios que puede producir son más a largo plazo, ¿sí? Como ser actividades de andrógenos, de hormona tiroidea, las distintas hormonas producen cambios en este espacio más a largo plazo que son cambios adaptativos. Y por último, el sistema inmune
que constantemente patrulla este espacio, cual comando SWAT, con todos sus glóbulos blancos, a fin de proteger a nuestras células de cualquier toxina o microorganismo invasor. Entonces, cualquier cosa que pueda dañar a mi célula, los glóbulos blancos los captan. Los glóbulos blancos que hacen esto se llaman en estos espacios, que se encuentran en todos los tejidos del cuerpo, células presentadoras de antígenos. O sea, ellas lo que hacen es agarrar algo extraño y presentarlo a través de las llamadas moléculas de histocompatibilidad a los glóbulos blancos. Tan importante es este espacio, que este espacio esté limpio para la célula, que a mí cuando estudié fisiología me llamó mucho la atención, ¿sí? De la volemia, que es la cantidad de sangre que circula por todo el cuerpo, hay 20 litros de plasma que se filtran hacia el espacio intercelular. Se filtran con todos los nutrientes y todo lo que las células necesitan. Y de esos 20 litros, 15 van a retornar al sistema, al torrente sanguíneo, por sistema venoso, y otros 5 litros van a volver por el sistema linfático. A mí no me pareció un volumen despreciable 5 litros, me pareció algo importante. Entonces me puse a estudiar, ¿qué son esos 5 litros? ¿No? ¿Que drenan? ¿Y por qué drenan por el sistema linfático? Bueno, estudiando la matriz extracelular, esta red que les mostré anteriormente, esa red que ven abajo a la izquierda, ¿sí? Tiene dos estados. Un estado más de tensión durante el día, cuando hay un predominio del tono simpático, del tono adrenérgico, pero durante la noche, cuando bajan los niveles de cortisol y aumentan los niveles de melatonina, porque yo me voy a dormir a la cama, en esos momentos se libera, hay una enzima que se llama, no importa el nombre, es metaloproteinasas, que lo que hacen es desatar la red. Desatan la red, ¿y para qué desatan la red de la matriz extracelular? Para que puedan ser removidas todas las toxinas que fueron atrapadas durante el día. Se va a remover también el exceso de ácidos acumulados por la simpaticotonía diurna. Durante el día hay estrés, hay actividad simpática, hay adrenalina, hay ácido láctico. Entonces este espacio se acidifica. El sistema linfático drena ese exceso de ácidos que se acumulan en el espacio intersticial, que es uno, bueno, después si quieren desarrollo eso. ¿Qué otra cosa sucede en este espacio? Se limpian todos los metabolitos que pudo haber eliminado la célula, porque ella come, respira, sufre estrés, produce metabolitos, y todo esto se va limpiando a través del sistema linfático. Y otra cosa que se produce, es que estas células que yo les mostré anteriormente, las células presentadoras de antígenos, fagocitan, se comen todas las toxinas que pudieron haber quedado atrapadas en la red. Como les decía, la presentan a través del sistema de histocompatibilidad a los linfocitos que durante la noche van a ir a patrullar el terreno para ver qué toxinas había. Entonces, todo esto se drena por el sistema linfático, se va limpiando, y cuando se va por el sistema linfático, puede ir a dos lugares. Uno es a los ganglios linfáticos, donde están los linfocitos preparados para, si es un microorganismo, atacarlo. ¿Por qué? Porque este líquido tiene que volver al torrente sanguíneo limpio de gérmenes. Entonces, nuestros ganglios linfáticos van a atrapar todo germen que pudo haber sido drenado por ese espacio. Y otro lugar a donde van a ir las toxinas es al hígado. El hígado, ese gran metabolizador de toxinas. Hay dos vías de desintoxicación, se llaman reacciones de fase 1 y 2. Las reacciones de fase 1 son de óxido-reducción, a cargo de la citocromo P450, y las de fase 2 a cargo de la superóxido dismutasa. ¿Por qué menciono estos nombres raros? Porque estos sistemas de desintoxicación, para funcionar, necesitan micronutrientes, necesitan vitaminas, necesitan minerales, y hoy mucha población, muchísima, sufre de disnutrición. ¿Qué significa disnutrición? Déficit de micronutrientes por mala alimentación. Por eso menciono esto, para que estos sistemas funcionen correctamente,
hacen falta micronutrientes. ¿Qué es lo que nos aporta la medicina ortomolecular, por ejemplo, ¿no? Aporta estos micronutrientes para facilitar las vías de desintoxicación del hígado. De esta manera, el hígado se va a encargar de eliminar, primero neutraliza las toxinas y después las elimina. Si son hidrosolubles por el riñón y si son liposolubles las va a eliminar por la vesícula, por el hígado y la vesícula y a la materia fecal. Y gracias a estos sistemas, nosotros nos vamos a levantar a la mañana y vamos a tener todos nuestros sistemas limpios y para que las células puedan cumplir su función sin inconvenientes. Segundo concepto entonces, nuestras células son seres vivos, ¿sí? Interactúan con el medio ambiente, interactúan con los gérmenes que pueden haber también en ese espacio. Y la matriz extracelular es el terreno donde estas células y estos microbios desarrollan. Es el sitio de encuentro. Bien, hasta aquí todos felices y contentos. Pero, ¿qué es lo que está pasando hoy? Hoy, este espacio intercelular está siendo saturado y bombardeado constantemente con una innumerable cantidad de sustancias que ingresan por piel, con productos cosméticos o por contacto con el aire, ingresan por la vía aérea, ingresan sobre todo por el sistema digestivo. Entonces, todas estas toxinas ingresan al cuerpo y terminan intoxicando la matriz extracelular. A saber, pesticidas, distintos tipos de plásticos, los antibióticos y las hormonas utilizadas en la ganadería, los agroquímicos utilizados en la agricultura, los más de 6.000 aditivos químicos utilizados por la industria alimentaria, todos esos nombres raros cuando ustedes dan vuelta a los paquetes y leen ingredientes y ven todos esos nombres raros atrás, bueno, todas esas son sustancias químicas que nuestro cuerpo no reconoce. Y como no las reconoce, algunas veces no solo no puede drenarlas de los espacios intercelulares, sino que además quedan ancladas porque el hígado no dispone de sistemas metabólicos para su eliminación. ¿Por qué? Porque son realmente moléculas desconocidas, ¿sí? Los plásticos, las margarinas, por ejemplo, la margarina, nuestro hígado no la reconoce como un nutriente, no logra metabolizarla y ella se va a depositar como un plástico en distintos tejidos. Y así todas estas sustancias y nombres raros que nosotros encontramos en la lista de ingredientes. Algunos sí, por suerte tiene la habilidad, los metaboliza y los elimina, pero hay muchos de ellos que quedan atrapados en estos espacios. Y así estos espacios se van ensuciando, se van acidificando y favoreciendo el desarrollo de distintas enfermedades y microorganismos. Pero, tranquilos, nuestro sistema tiene un último recurso para limpiar este terreno. ¿Cuál es ese último recurso para limpiarlo? Se llama inflamación. Cuando ya no queda otra opción y esas toxinas quedaron atrapadas en la red y no las pudo drenar, no las pudo metabolizar, va a poner en actividad el último recurso, que es la inflamación. Entonces, estas células que les mencioné anteriormente, las presentadoras de antígenos, presentan a los linfocitos y así se activa todos distintos tipos de respuestas inflamatorias según la toxina que se presenta o un germen que se presente en ese espacio, ¿sí? Hay distintos tipos de reacciones, se llaman los mecanismos de Hell y Kunz, son los distintos tipos de respuestas inflamatorias, en el intento de terminar de limpiar este espacio tan importante para velar por un medio ambiente celular adecuado. Pero hoy la medicina le tiene mucho miedo a la inflamación. Yo no sé por qué estamos tan obsesionados con la inflamación. ¿Cuándo? Si nosotros vamos al Robbins Cochrane Kumar, que es nuestro libro de base para estudiar patología, este libro nos dice que la inflamación es fundamentalmente una respuesta de carácter protector. Y nos dice también el Robbins que la respuesta inflamatoria está relacionada
con el proceso de reparación de tejidos. Pero ¿saben lo que pasó? Entonces llegó el doctor, manejando el cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? Toda su batería de antiinflamatorios le indicó, y todas las toxinas depositadas se acumularon. Llevamos décadas antiinflamando, ¿sí? Entonces no es que, ojo, no es que yo esté en contra del uso, esto lo iba a mencionar a posteriormente lo iba a mencionar. Si yo tengo un cuadro anafiláctico, tengo una tormenta de citoquinas, que en el caso de COVID, y hay que usar la dexametasona, bienvenida sea. Todos los fármacos que hagan falta, ¿sí? Pero en el cuadro agudo, donde la vida del paciente depende de ello, ¿sí? Vuelvo al tema. Si yo durante décadas, desde chiquitito, primero contamino a los niños, ¿sí? Hay estudios que demuestran en varios agroquímicos en cordones y en placenta y en cordón umbilical, ¿sí? Hoy en el mercado central están vendiendo fruta con venenos, se venden, ¿sí? Tengo los trabajos y bueno, pueden, hay muchísimo al respecto, aquel que le interese se lo puedo brindar. Entonces, no solo los intoxicamos desde chiquitos, sino también que les indicamos antiinflamatorio. Entonces el nene, después del cumpleaños, aparece con la garganta llena de placas tóxicas, aparece con fiebre, con una urticaria, queriendo sacarse todos esos colerantes que comió con los chisitos y en el cumpleaños y todo, pero no, ahí vamos con los antiinflamatorios, los antihistamínicos y con los corticoides. Entonces se empieza a depositar las toxinas en estos espacios. Y quedamos así, en estos espacios, en los tejidos colágenos y en el tejido adiposo, en una situación de inflamación crónica, ¿sí? El cuerpo está como hiperreactivo constantemente con la necesidad de terminar de drenar esos espacios. ¿Qué tiene que ver todo esto con el virus? A mí como médico naturista, constantemente me están exigiendo la evidencia científica de todo lo que digo y hago. Bueno, yo les digo, yo primero leo fisiología, leo patología, leo inmunología, y con toda esa información, ¿sí? Entonces yo les voy a presentar algunos nada más, pues si no estaríamos toda la madrugada. Tenemos más de 4 o 5 décadas de trabajos científicos y de evidencia que demuestra lo que les estoy lo que acabo de decir, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos uno que como la dieta occidental aumenta las enfermedades inmunológicas. Tenemos otro, por ejemplo, este es más actual, la dieta inflamatoria como riesgo potencial para enfermedades cardiovasculares. Otro, este es nuevo también, 2018. Les pongo estos porque los encontré en internet, no les voy a mostrar las fotocopias que tengo de la Academia Nacional de Medicina del año 90, pero esto lo tenemos muchísima información. Cómo la dieta actúa como factor inflamatorio y predispone al riesgo cardiovascular y a los síndromes metabólicos. La obesidad, cómo en los casos de obesidad se relacionan con inflamación y con la insulinoresistencia. Tenemos muchísima evidencia. Y cuando yo empiezo a leer esto y pienso en la intoxicación y la carga tóxica en el espacio intercelular, no puedo dejar de pensar en el término de AM o AMA en Ayurveda. ¿Qué significa AMA en Ayurveda? AMA se refiere a las toxinas acumuladas en nuestro organismo que favorece el desequilibrio de los doshas y sirve como terreno para el desarrollo de enfermedades. ¿Le suena? ¿Sí? Hace 4.000 años el Ayurveda maneja el concepto de terreno tóxico. Podemos ir a Hipócrates también, hace 2.400 años, que nos decía las enfermedades no llegan por nada, sino que son el resultado de la acumulación de pequeños pecados cometidos diariamente contra la naturaleza. ¿Sí? Por no decir panzadas de
o gula, o alcohol, ¿no? Pequeños pecados cometidos diariamente. Él ya lo veía, ¿sí? Y me vengo a hoy y veo que la tormenta de citoquinas está provocada por el virus del COVID. No sé si lo puedo mencionar. Mejor no lo menciono, así no nos cortan. Entonces, si yo veo este trabajo y recuerdo la placa que les mostré sobre cólera, ¿sí? Y les muestro esto, y les digo, estas dos personas tienen más o menos la misma edad, ¿sí? Mismo terreno, obviamente. ¿En cuál de estos dos terrenos creen ustedes que va a desarrollar con más facilidad un neumococo, ¿sí? ¿O en cuál de estos dos se va a desarrollar una neumonitis intersticial como respuesta al virus? Que es la neumonitis que está matando a los pacientes y llevando hoy a la gente a la muerte. ¿Por qué se produce? Porque en estos individuos, en la balanza inflamación-antiinflamación, que todo el tiempo está activa, no es que yo me inflamo cuando se dobla el tobillo y nada más, o cuando me corto, todo el tiempo el sistema está inflamo, desinflamo, limpio, ¿sí? Y así va todo el tiempo reparando los tejidos. Entonces, arranca la respuesta inflamatoria y después hay mediadores antiinflamatorias, ¿sí? Las interleuquinas y todos los que ya conocen los médicos. Pero en el individuo que les muestro acá, no sé si ustedes los tienen a la izquierda o a la derecha, la inflamación va a ser mucho mayor y la predisposición a desarrollar una neumonitis o una tormenta de citoquinas va a ser mucho más probable en este terreno que en este otro terreno. Y voy a Rekebeck, que se los mostré al principio, y él nos dice, lo que denominan como enfermedades son procesos biológicos que sirven para la defensa contra las sustancias nocivas. ¿Sí? ¿Cuál es ese terrible capricho de bajar una fiebre de 38,2? Por favor, basta. ¿Sí? Si uno está con un chiquito que levanta 37,9 y hace una convulsión febril, bienvenidos sean los antiinflamatorios. Ahora, un adolescente o un individuo con 38,2, discúlpenme, viejo, pero baño y a la cama, ¿sí? ¿Por qué? Porque se vio el ibuprofeno o todos esos tipos de antiinflamatorios no esteroideos frenan muchas de las cascadas de respuesta inmunológica. Entonces, no solo voy a bajar los factores que elevan la temperatura, sino que voy a frenar todo el resto de la respuesta inflamatoria. Vamos a un trabajo actual. Miren, este que encontré es fabuloso. 30 de abril del 2021. No tiene un mes este trabajo, ¿sí? Publicado en The Lancet, que podemos decir es una de las revistas más prestigiosas y de mayor prestigio médico. Pero fíjense el error que encuentro. ¿Cómo puede ser que no tengan en cuenta este concepto? Nos dice que las personas con índice de masa corporal mayor a 23 aumentan la probabilidad de tener COVID-19 severo. Ahora, si ustedes recuerdan, un índice de masa corporal de 23, discúlpenme, yo esto lo tengo cuando... Hoy mi consultorio es este escritorio. Esto es el índice de masa corporal, ¿sí? Entre 19 y 25 estamos en un peso saludable, señores. Arriba de 25 se considera sobrepeso, arriba de 30 obesidad, y así. Entonces, estamos teniendo en individuos que apenas tienen 4 o 5 kilos de más, respuestas inflamatorias graves. Entonces, hay que tener en cuenta en base a qué es ese aumento. Me gusta mucho, tengo muchos pacientes deportistas, ¿no? Y tengo pacientes con índices de masa corporal, o sea, tendrían que ser considerados sobrepeso. Pero en ese deportista, esos 5 kilos que tiene de más, yo tomo un atleta de 30 años que entrena diariamente y tiene 5 kilos de masa muscular, va a ser muy distinto a un individuo de que come comida chatarra y que es sedentario.
en este segundo individuo son de tejido graso inflamatorio, que es el que les mostré en los trabajos anteriores. Esto es lo que determina los distintos tipos de respuesta. No es el germen. Ustedes pueden entender, y tal vez a algunos ahora le está haciendo clic, y finalmente logran entender la frase de Pasteur, cuando nos dice, los microbios no son nada, el terreno lo es todo. Yo la he usado en otras presentaciones, la del doctor Ramón Carrillo, que da nombre al hospital de mi comunidad, que termina diciendo los microbios no son, como causas de enfermedades, son unas pobres causas. Entonces, con esto, vamos a seguir insistiendo en la búsqueda de fármacos cada vez más potentes. Vamos a seguir buscando curas en los factores externos. Insisto, no digo que en un cuadro agudo, cuando hacen falta, bienvenida sea la farmacología, bienvenida sea la cirugía, bienvenida sea la terapia intensiva y bienvenida toda aquella droga que pueda ayudar. ¿Sí? Pero llevamos 1 año y medio con esto. Yo no he visto una publicidad donde digan, señor, comience a dejar de peso, porque esto lo pone en riesgo de muerte por el virus, ¿sí? Es mucho más importante bajar de peso que usar un barbijo. No he visto ninguna propaganda donde promueva, señores, la actividad física, drena nuestro sistema, nuestros espacios intercelulares, no lo van a decir así en una publicidad, ¿no? Pero la actividad física drena, limpia toxinas, mejora la respuesta inflamatoria, mejora el sistema inmune. ¿En qué publicidad hemos visto eso? ¿Sí? No, todo es la búsqueda de algún factor externo que nos va a salvar. Entonces, yo lo que les propongo es otro punto de vista, ¿sí? Estoy observando exactamente el mismo problema que todos, pero empezar a instaurar otro punto de vista. Entonces, el tercer concepto que quiero transmitir es que tenemos que crear en nuestros pacientes terrenos que sean desfavorables para la enfermedad y el desarrollo de gérmenes patógenos. O sea, tenemos que comenzar a invertir en salud. En una publicidad donde hablen, usted tiene exceso de peso, comience a bajar de peso, porque usted tiene riesgos de desarrollar una enfermedad grave y morirse si se contagia. No, todos van a la vacuna. Haga actividad física. La actividad física, como les decía, drena los espacios intersticiales, es terapéutico, mejora el sistema inmune. Yo no vi ninguna propaganda donde promuevan la actividad física como medida preventiva de esta enfermedad. Entonces, lo que les quiero plantear es que tenemos que comenzar a crear en nuestros pacientes terrenos que sean desfavorables para el desarrollo de enfermedad y el desarrollo de los gérmenes patógenos. Debemos crearles un terreno donde no se sientan cómodos, señores. Si yo tengo un jardín lleno de basura o un jardín limpio, ¿dónde van a ir las ratas y las cucarachas? Van a ir al terreno sucio, ¿sí? Es un 2 más 2, o necesitan evidencia científica para eso. Y con el ejemplo que les acabo de dar, algunos tal vez hayan leído lo que dice Hammer a nivel microscópico en relación a los gérmenes. Entonces, uniendo cabos, los sistemas vivos van a desarrollar según el terreno en el que se encuentren, según los nutrientes, según la concentración de oxígeno, temperatura, humedad, les sea favorable o desfavorable. La matriz extracelular va a ser el espacio donde nuestras células se desenvuelven, se desarrollan, y eventualmente, si entra algún germen, donde nuestros glóbulos blancos lucharán contra ellas. La inflamación es el último recurso, es el manotazo de ahogado que da nuestro sistema para poder limpiar los espacios intercelulares. ¿Y qué tiene que ver todo esto con los hábitos de vida?
el doctor Pelizari me presenta, se dedica a hábitos de vida. ¿Qué tiene que ver todo esto con los hábitos de vida? Este loco que tienen enfrente, hablándoles hace media hora, hace 11 años escribió un libro donde mencionaba las 5A de la salud. Yo hablaba de las 5A de la salud porque me resultó romántico, me pareció poético, mirá, queda bien escrito. No. Esto tiene una fundamentación fisiopatológica muy científica. A, de alimentación. ¿Qué tipo de alimentos estoy incorporando? ¿Sí? Estoy comiendo todos esos que les decía al principio, donde leo atrás y en ingredientes dice colorantes, saborizantes, estabilizantes, emulsionantes, aditivos químicos, y todos ellos se acumulan en esta matriz extracelular. Y todo esto va a producir un estado inflamatorio crónico. Yo podría, ahora ya se hizo tarde, podría desarrollar, los que me conocen saben que lo que más me gusta es alimentación, es nutrición, pero les dejo en el podcast, ustedes van a mi canal de YouTube, ponen podcast de salud, y ahí tienen desarrollado todo el tema de alimentación. Pero, en resumen, les digo, si ustedes compran sus alimentos en el supermercado, tienen una inflamación basal. Como resumen. Aire. Esta célula necesita oxígeno. Esta célula necesita drenar el dióxido, ¿sí? Expulsar el dióxido. Necesitamos empezar a respirar mejor. Parar con esa postura de hombros hacia adelante, una respiración costal, superficial, que oxigena mal. Tenemos que comenzar a hacer una respiración más diafragmática, con las bases de nuestros pulmones, donde en la base de los pulmones se produce el mayor índice de hematosis. El gran intercambio de oxígeno es en la base. Entonces, una respiración diafragmática va a producir una mejor expansión torácica y una mejor oxigenación, y una mejor expansión de los alvéolos. ¿Cómo puede ser que no les den ejercicios? Una persona con disnea, por el virus, no les den ejercicios de expansión torácica y de movilización de secreciones cuando llegan al estado de edema en el alvéolo. Y uno, ¿cómo estamos respirando? Y dos, ¿qué estamos respirando? Hoy, en las oficinas, hay metales pesados, tóxicos de los productos de construcción, las pinturas, ¿sí? Desodorantes de ambiente. Aquel que quiera leer al respecto, un libro que yo en su momento me partió la cabeza fue el libro de Jerry Rogers, que se llama Intoxicación Crónica, Cansancio Crónico o Intoxicación. Y habla del síndrome del edificio enfermo y cómo todos los materiales de construcción intoxican a través de la vía aérea. Todos no, perdón, algunos, muchos, ¿no? Agua. Yo les dije que esta matriz extracelular está constituida por colágenos, y no es que por casualidad que el cuerpo haya elegido fibras colágenas. ¿Saben por qué? Porque los colágenos retienen agua. Entonces, este espacio necesita líquidos, agua, para que la célula pueda funcionar adecuadamente. ¿Y qué tipo de líquido le estamos dando? Le estamos dando bebidas artificiales, como le dicen en Chile, me resultó muy gracioso, que le llaman bebidas de fantasía, ¿no? Llenas de colorantes y saborizantes. Todo eso va a quedar en los espacios intercelulares. La actitud. Esto no es nada esotérico, no es nada místico. Yo les dije, en este espacio intercelular dialogan el sistema nervioso y el sistema endocrino. Si yo estoy en una constante situación de estrés, la información que ellas van a recibir es de estrés, es de tensión. Entonces, ellas van a recibir neurotransmisores y hormonas de estrés y van a sufrir estrés. Y el estrés genera acidificación de ese espacio intercelular. Entonces, constantemente van a estar en estado de alerta y el estado de alerta aumenta los procesos inflamatorios. Entonces, un OM o una meditación o una respiración no tiene nada de gracioso. ¿Sí? Lo digo porque a veces algunos colegas se ríen cuando yo indico una respiración profunda o una meditación para resolver una crisis asmática. Y la actividad física, por último. ¿Por qué es tan importante la actividad física? Porque la actividad física aumenta en 30 veces el drenaje linfático.
recuerdan que era a través de la linfa que se iban a ir las toxinas. Cuando yo estoy medio embotado y cansado, salgo a hacer ejercicio y vuelvo y digo, me siento más liviano, me siento más limpio, literalmente ustedes están más limpios. ¿Por qué? Porque se drenaron las toxinas hacia el sistema linfático. Por eso es tan importante la actividad física en relación a lo que respecta con el espacio intercelular. Después tiene beneficios, podría estar 1 hora y media hablando de los beneficios de la actividad física y sobre el sistema inmune y todo eso. Y la respiración también. La circulación periférica, todos factores que van a favorecer un estado de salud y van a impedir el desarrollo de los gérmenes. Para cerrar, y en respeto al horario, les dejo una frase que yo tenía pegada en la entrada de mi consultorio, que es de la Ayurveda, que nos dice, cuando la alimentación es inadecuada, ningún remedio será efectivo. Ahora, si la alimentación es adecuada, ningún remedio va a ser necesario. Vi mucha gente conocida cuando empecé la charla, y todos saben que yo, antes de terminar, les voy a dejar este mensaje, ¿sí? Por favor, si quieren comenzar a alimentarse mejor, ya lo saben. Más cáscaras y menos plásticos. Om Shanti. Muchas gracias a todos. Excelente, Robert. Maravilloso, maravilloso. Bueno, muchas gracias, Roberto. Profundamente agradecido. Seguramente te vamos a convocar en otra oportunidad para que nos sigas ayudando a enriquecer Cuando gusten. Nuestra salud, nuestro sistema inmune. Bueno, gracias por estar. Ahí apareció, Roberto, ahí está tu diploma. Ahí está tu diploma. Que te va a llegar por correo postal. Roberto, querido, agradecerte profundamente tu exposición, tu generosidad, el entusiasmo que transmitís. Y si bien hace muchos años que nos conocemos, siempre me da mucho gusto escuchar tus exposiciones y tus presentaciones. Roberto, por favor, decinos dónde la gente puede localizar tus videos y cómo la gente puede contactarte. Lo que voy a hacer, preparé una placa, si querés la comparto y le hacen un print screen o le sacan una foto. ¿Ahí la ven?